¿qué función social cumplen para ti los medios públicos? Bueno, los medios públicos, los medios de comunicación pública deberían tener una función evidente, que es cubrir aquello que no cubren los medios privados, complementarse con la oferta que ya ofrecen los medios privados. Y este seguramente es una de las claves para entender los problemas que han venido derivados desde hace algunos años en la evolución de los medios públicos, porque ha cambiado tanto el mundo de la comunicación en el sector privado desde hace 50 años que seguramente lo que ha faltado es un proceso de evolución del concepto de los medios públicos que vayan en paralelo. Y yo creo que muchas de las dificultades que hoy hay para entender y discutir sobre el tema de los medios públicos es que tenemos todavía la cabeza puesta 50 años atrás, y eso, claro, no funciona. Últimamente se habla de mala gestión en Telemadrid. Tú que trabajaste allí, ¿crees que se ha llevado una gestión deficiente en los medios públicos en general y en Telemadrid en particular? Bueno, en el caso de Radio Televisión Española y de las autonómicas son dos temas distintos, aunque tienen algunos puntos en común. Los problemas de Telemadrid son bastante comunes a los de las televisiones autonómicas en España, y seguramente en algunos aspectos algunos de los defectos o de los problemas que ha tenido Telemadrid han ido más allá que otras televisiones autonómicas, pero el problema es el mismo. Se diseñaron, yo creo que equivocadamente, como un complemento a Televisión Española, Radio Televisión Española, con el mismo esquema. En realidad, cuando nacen las televisiones autonómicas, el caso de Telemadrid, no había televisiones privadas en España. Entonces, la concepción que había en la creación de las televisiones autonómicas era que en cada territorio iban a cubrir, con una mentalidad similar a Radio Televisión Española, un gran esfuerzo de desarrollo de la industria audiovisual en ese territorio. Evidentemente, en la medida en que han ido apareciendo un montón de televisiones privadas que han ido generando actividad, estas televisiones han perdido un poco la base de su papel original, y evidentemente han ido cada vez más a la quiebra, porque la obtención de recursos es imposible de obtener para ellas en un régimen de competencia, y tienen una mentalidad de origen de crear grandísimas estructuras que van completamente contra los tiempos actuales y contra los modernos métodos de gestión de los medios de comunicación privados, ¿no? Durante tu etapa en Telemadrid, ¿percibió ya que este modelo televisivo iba a derivar en la actual situación? Bueno, percibir en aquellos momentos, cuando yo estuve en Telemadrid, que era primeros de los años 90, justo a mí me tocó los primeros años de competencia con los canales privados. Fue el periodo de gestión que yo cubrí. Entonces realmente éramos una televisión que competíamos abiertamente con las cadenas privadas, y de hecho en la época que yo estuve tuvimos la fortuna de que ganábamos en audiencia a Antena 3 y a Telecinco, y competíamos pues con las mismas armas, con grandes producciones cinematográficas americanas, con la liga de fútbol, con programas, con contenidos informativos en competencia, que no deja de ser un poco una demencia, ¿no? Que pequeñas televisiones de pequeños territorios tuvieran la mentalidad de poder enfrentarse. Uno de los motivos por los que yo al final me fui alejando de ese mundo era la sensación de que no había perspectiva de futuro, que realmente estábamos viviendo un modelo sin mucho sentido, porque realmente la pujanza y el poderío de las televisiones privadas deberían haber llevado a reflexionar hacia dónde deberían ir las televisiones públicas, las televisiones en este caso autonómicas. Y ese debate nunca se ha hecho en España. Realmente nunca se ha hecho una discusión seria sobre a qué se tienen que dedicar en el caso de que estamos hablando, las televisiones o las radios públicas en el panorama actual de la comunicación, ¿no? ¿Crees que los medios públicos nacionales o autonómicos están muy influenciados ideológicamente por el partido de turno que gobierna? Bueno, realmente el gran problema que tienen
los medios de titularidad pública en España es el control político. O sea, este es el gran cáncer y el gran problema que tienen, porque digamos que aquí hay un doble discurso, hay una posición, como se dice hoy en esto, de postureo, que es decir, bueno, somos medios dedicados a ser independientes, a representar al público, a atender al público, y en realidad no es cierto. En realidad, en un amplísimo número de casos, en la inmensa mayoría, simplemente han sido instrumentos de poder, han sido instrumentos montados por los gobiernos de turno, curiosamente de todas las ideologías, para intentar tener una voz oficial que les represente dentro del mapa mediático sus intereses particulares. Desde ese punto de vista, todo cobra otro sentido, porque realmente muchas veces se ha debatido, ¿tiene sentido que canales públicos se dediquen a competir comprando grandes películas norteamericanas que no generan ni un solo euro a la industria española ni a la industria local, o a comprar grandes eventos deportivos? Realmente, desde una perspectiva profesional o de coherencia de medios, no tiene el más mínimo sentido que destinemos dinero público a algo que los medios privados ofrecen amplísimamente y sin ningún tipo de limitación. ¿Por qué se hacía? Fundamentalmente para que estas cadenas tuvieran más audiencia y con ello los telediarios, los informativos de las cadenas tuvieran más audiencia. En realidad hay una reflexión curiosa que yo creo que no se ha hecho mucho, pero si somos realistas, el declive de las televisiones públicas en gran medida también ha venido acompañado de que, con el fenómeno de la fragmentación, desde el momento en el que hay tanta oferta, las cadenas públicas cada vez tienen menos audiencia, igual que lo tienen las privadas, pero encima las públicas, acompañado de los problemas económicos, todavía más, y cada vez tienen menos interés para los políticos. Cuando Televisión Española era única, el poder político de Televisión Española era brutal, era inmenso. O sea, poder tener a toda la población con un único mensaje era una tentación demasiado fuerte para que la clase política la entendiera. Y dio igual que fuera dictadura, democracia, el comportamiento no fue muy diferente. Cuando las autonómicas aparecen con esa misma perspectiva. En muchos casos los gobiernos autonómicos eran distintos al gobierno central y aprovecharon para crear una red de competencia política frente a esos medios. ¿Qué ha ocurrido? Que con la multiplicación de medios y con la fragmentación, cada vez las audiencias son menores y hay muchos políticos que ya empiezan a no verle tanta utilidad, y de hecho están más en preocupación lo que hacen los medios privados, si uno es apoya un partido, apoya una ideología o a otra, que realmente a los medios públicos. Y por eso cada vez más yo creo que van bajando los presupuestos y les va interesando menos, ¿no? Porque el concepto real de nacimiento de estas televisiones y de apoyo ha tenido un componente político que le ha perjudicado extraordinariamente, y los pocos intentos que ha habido, que realmente prácticamente pues solo ha habido uno en España, que se produjo en la época de Zapatero como presidente, que fue el único momento en el que se articularon leyes y un modelo que de alguna manera limitaba o ayudaba a disminuir la capacidad de intervencionismo político por parte del gobierno. Fue una primavera extraña, y automáticamente de las primeras cosas que hizo el gobierno del Partido Popular con la llegada al gobierno, curiosamente una de las primerísimas medidas que hizo fue derogar la ley que de alguna manera impedía que el gobierno controlara directamente la información y los contenidos de Televisión Española, ¿no? Lo sabemos bien porque los profesores nuestros trabajaron ahí, Cafarel y Mario, el que hicimos el reportaje de Noyete. Bueno, entonces en la actualidad, ¿crees que sale rentable mantener un medio público? ¿Se destina suficiente dinero a su conservación y mantenimiento? Bueno, el concepto de rentabilidad cuando se habla de un servicio público es siempre discutible, porque habría que determinar si hay una rentabilidad económica o hay una rentabilidad social. Es evidente que una rentabilidad económica no existe. Todas las televisiones autonómicas y todas las televisiones estatales son absolutamente deficitarias, y evidentemente con las cifras que se manejan son absolutamente deficitarias, y hoy en día que hay que elegir cada euro a qué lo destinas, pues es evidente que
seguramente hay otras actividades más necesarias o más importantes, como la sanidad o como la educación o como los servicios de dependencia, otros servicios sociales más urgentes que atender servicios televisivos. Otra cuestión es si hay algún tipo de rentabilidad social que debieran tener los medios públicos, que yo creo que sí. Yo, que he trabajado en medios públicos y desde hace ya bastantes años me dedico a trabajar en medios privados, cada vez defiendo más la necesidad de que existan medios públicos, porque creo que es lo que falta para completar el mapa, precisamente para defender la independencia de los medios privados y que cada uno pueda hacer su línea editorial, pueda tener limpiamente un punto de vista, y que de la suma de todos ellos exista una pluralidad de opiniones, que es sin duda democrático, ejemplarizante y yo creo que muy positivo para una sociedad. Siempre te falta una cuestión, que es decir, alguien que represente el punto intermedio, alguien que represente la búsqueda máxima de la objetividad, el contraste de opiniones, el no tener una línea política determinada. Pero claro, si eso falta, el mapa de medios se construye en otro esquema, que es cuántos medios hay de una ideología, cuántos de otro, y ya el nivel de influencia y de dominación de determinados discursos políticos se traslada fundamentalmente a crear desequilibrios en los medios privados, cosa que a veces sufrimos demasiado los medios privados, en el sentido de que los partidos políticos y sobre todo normalmente los gobernantes, que son los que tienen el poder, pretenden influir directamente sobre esos medios. Creo que si existiera un panorama plural y abierto en el sector privado y unos medios públicos que cubrieran esa necesidad del ciudadano de saber que hay unas opiniones oficiales que representen institucionalmente al país y que no estén derivadas de intereses políticos concretos, realmente sería un servicio extraordinario y yo creo que es absolutamente necesario. Cuanto más televisión privada hay, más importante es que haya una televisión pública. Otra cuestión es cómo se organiza, cuánto cuesta, qué necesidades operativas requiere. Y yo creo que ese debería ser el debate que habría que articular, pero es bastante complicado mientras siga habiendo gobiernos autonómicos o gobiernos del Estado que quieran seguir utilizando los medios públicos como mera correa de transmisión de sus intereses particulares, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos problemas derivados, ¿qué cambios o alternativas ves tú para intentar cambiar esa gestión de medios, pues como Televisión Española o Telemadrid? Bueno, evidentemente tiene que haber un obligado replanteamiento de la función de los medios públicos. Hace muchos años en España, en la dictadura, existían periódicos, se llamaban del Movimiento Nacional, que se vio que no tenían ningún sentido para existir cuando llega la libertad de prensa. En el mundo de la televisión, que ha sido especialmente cambiante por la revolución que han supuesto las tecnologías, yo creo que no tiene ningún sentido que sigamos entendiendo Televisión Española o las televisiones autonómicas con una mentalidad de primero de los años 90. Es que han pasado 25 años y yo creo que en 25 años han pasado bastantes cosas como para que se haga necesario un replanteamiento, y yo creo que ese tendría que ser el debate. Aquí el problema es que luego se mezcla con otras muchas facetas que dificultan el que esto se haga. La primera y más importante, el tema político que hemos hablado. Luego hay temas estructurales, hay una cantidad extraordinaria de empleados, de trabajadores que trabajaban en un esquema basado en otro modelo, que hay que ver cómo se adaptan o cómo se pueden reconvertir para que puedan seguir trabajando en la industria de la televisión y del entretenimiento, y esto no acabe en una debacle que simplemente sea la destrucción de unos medios que yo creo, insisto, que son necesarios en el lado de la información, como decíamos antes, y después en otra función muy importante, que es ayudar a que la industria audiovisual española sea potente y que la producción de series, de programas de entretenimiento, eso también es cultura, y eso también tiene un poder extraordinario expansivo de marca España, de exportar nuestros productos, y creo que para eso hace falta una industria ordenada y una industria que tenga la solidez suficiente como para mantenerse en pie por sí sola y no estar permanentemente en esta especie de, como estamos ahora,
en que vivimos sobre lava volcánica en los medios públicos, permanentemente son conflictos, líos, porque carece de las bases acordadas, establemente reconocidas por todos los partidos políticos y por la propia sociedad, de cuál es su función y cuál sería su rentabilidad, tanto en términos económicos como sociales, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuáles las principales diferencias de trabajar en un medio público y un medio privado? Bueno, son en España radicalmente distintas. Evidentemente los objetivos de momento son o deberían ser radicalmente distintos. Los objetivos de los medios privados son el objetivo es la rentabilidad económica y por tanto son medios comerciales que se rigen por criterios comerciales que deberían estar al extremo opuesto de lo que serían los medios públicos. La gran virtud de los medios públicos, bajo mi punto de vista, es, como yo creo que muchas veces se ha dicho, cubrir lo que no hagan los medios privados. Los medios privados ya sabemos en la televisión qué hacen, y hay de todo, y hay todo tipo de programas y todo tipo de contenidos, pero aún así hay evidentemente contenidos que no se hacen. Este debería ser el centro fundamental de actividad de la televisión pública, que no quiere decir que tenga que ser una televisión minoritaria, una televisión que se dedique a hacer programas de escasa audiencia. Una televisión pública que no tiene público no tendría ningún sentido. Y yo no creo en ese modelo de televisiones minoritarias. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hemos visto ejemplos y a veces la propia televisión española, pues por ejemplo a través de series, ha tenido series de éxito que en vez de dedicarse a buscar el lado más comercial o frívolo de una ficción, pues han dedicado a hacer planteamientos históricos con reconocimiento de crítica y de público, pues oye, tipo Isabel, o series de puro entretenimiento, pero que por sus características y por los contenidos que aborda generan actividad industrial. Pues oye, puede ser Águila Roja o ahora el Ministerio del Tiempo, que tanto reconocimiento de crítica ha tenido, demuestra que hay productos que la gente los reconoce como interesantes, que no los hacen las televisiones privadas y que por tanto hay camino por delante para recorrerlo, ¿no? Pero no deja de ser curioso que este debate en España sea imposible de hacer, ¿no? Los mecanismos son absolutamente diferentes y la fórmula de trabajar es completamente distinto. Las televisiones privadas son estructuras muy ligeras, muy adaptadas a una industria abierta, a que el mercado en permanente evolución aporte novedad, aporte desarrollo, aporte innovación. Los medios públicos están basados fundamentalmente en unas estructuras un poco arcaicas para lo que son los medios actuales, con estructuras mucho más funcionariales, manejadas por políticos y con criterios políticos a la hora de seleccionar los ejecutivos y los equipos que trabajan, y lógicamente se parecen muy poco más allá de que compartan vida en el zapping televisivo, ¿no? Y ya por último, ya en un ámbito mucho más periodístico, se habla últimamente de periodismo participativo a través de las redes sociales, que ha puesto muy en duda la calidad del mundo periodístico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en España tenemos algunas carencias en el mundo de la información, en el mundo de la comunicación, en lo que es el periodismo de cercanía y el periodismo participativo, derivado precisamente de lo anterior. Una cuestión curiosa es que en España no existe televisión local, porque la televisión local, que en otros países ha sido uno de los principales medios que ha permitido empezar a hacer periodismo de participación, más vinculación de los ciudadanos con el medio, normalmente a través de medios modestos y humildes, muy vinculados a ayuntamientos. Aquí las televisiones autonómicas barrieron completamente ese concepto porque cubrían todo, y por tanto ese origen de ese mundo del periodismo muy de cercanía y de la participación directa de los ciudadanos en España no lo hemos tenido. Ahora, la llegada de las nuevas tecnologías y la llegada de la red y de los diferentes medios, claro, ha sido como un asalto, porque de repente estamos en un país no acostumbrado a
a manejar la participación, a que la televisión de acceso, como se llamaba tradicionalmente a ese tipo de mecanismos, fluya de manera natural. Y efectivamente yo creo que ahora hay un doble punto de vista a la hora de analizar el fenómeno. Tiene una parte evidentemente positiva, que es el hecho de que la gente se anime a participar, se anime a ser medio de comunicación, a dar opiniones, a dar información, y tiene un evidente peligro absolutamente claro y manifiesto, y es que esta profesión requiere también un nivel de conocimiento y un nivel de responsabilidad que a veces lo olvidamos. A nadie se le ocurre hacer medicina participativa o arquitectura participativa en el que cada ciudadano opere a un paciente si se encuentra mal y tal. Oye, una cosa es que la madre o la abuela te dé una aspirina si lo necesita, o te automediques en lo mismo, y en ese sentido yo creo que los medios, pues todos los medios digitales tienen una parte muy positiva, que la gente despierte y que la gente participe, pero realmente cuando ves el nivel de calidad y el nivel de la información que a veces se extiende a través de la red, es muy preocupante, porque estamos realmente equiparando en ocasiones trabajos serios y muy importantes por unos modelos que son muy baratos, eso sí, que ocupan muchísimo espacio, pero que realmente son un gravísimo riesgo para una sociedad, el que no exista contraste de opiniones, el que no exista verificación de los datos, el que no exista procesos de control de la información, que evidentemente encarecen los medios, pero son los que garantizan la eficacia de que aquello funcione. Por eso en medicina es importante que los médicos estudien y sean los que ejerzan, y los abogados, y el que construye una casa, pues hombre, cualquiera puede ponerse a poner ladrillos, pero lo más normal es que se le caiga. Bueno, a Calatrava también se le caen los puentes, pero lo lógico y normal es que las cosas se entiendan y se separen completamente lo que es un ejercicio cívico de participación, absolutamente positivo, pero que en ningún caso se confunda con lo que es el ejercicio de la profesión periodística, que por sí sola requiere unos mecanismos absolutamente exigibles, que algunos medios tienden a eludirlos, amparados en la bandera de los nuevos tiempos y de la participación, cuando en realidad lo único que son es a veces medidas económicas de ahorro para buscar mayor rentabilidad, ¿no? Es un tema preocupante que en todo el mundo yo creo que está bajo reflexión, y que debería desde luego prestársele también un poquito de interés, ¿no?